Vamos a hablar del ensayo de corte directo. Este ensayo se realiza equipo de corte directo. Este esencialmente es un equipo que lo que hace es aplica carga vertical y aplica carga horizontal. La carga vertical se aplica a través de un marco de carga. Este es el marco de carga. Y esta carga vertical se mide, ¿sí? Acá en la parte de abajo nosotros tenemos unas pesas y podemos determinar qué carga le estamos colocando. Producto de la aplicación de la carga se tiene una deformación. Esa deformación se cuantifica a través de estos deformímetros. Entonces tenemos un deformímetro colocado verticalmente y también tenemos un deformímetro colocado horizontal, en la parte horizontal. Este otro anillo de acá sirve para determinar el valor de la fuerza horizontal que se está aplicando. En esta parte de acá adentro nosotros tenemos una caja. En esa caja nosotros colocamos el espécimen de suelo, ¿sí? Entonces, esencialmente con este ensayo nosotros determinamos dos parámetros muy utilizados en el cálculo de estabilidad de taludes, cimentaciones, diseño de pavimentos, en fin. Es el ángulo de fricción interna, también conocido como Φ, y la cohesión del material, también conocido como C. Son los parámetros de resistencia del suelo. Vamos a ver un poco más a detalle las partes de este equipo. Nosotros tenemos la caja, esta es la caja de corte, ¿sí? Dentro de esta caja tenemos esta otra cajita que es, aquí es donde va colocada la muestra. En esta parte nosotros colocamos la muestra de suelo. Esta otra caja grande sirve para que nosotros podamos colocar agua si necesitamos saturar o mantener saturada esta muestra, ¿ya? Este es el marco de carga donde nosotros podemos aplicar la carga. Ahora, fíjense, esta pieza tiene esta bolita va colocada en la parte de arriba y esta pieza se coloca encima de la muestra de suelo, o sea, en la parte de arriba de esta caja, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, toda esta pieza montada con la muestra ya colocada en la caja, colocamos acá, ¿sí? Aquí se ve el detalle, ¿sí? Y fíjense, aquí nosotros vamos a aplicar una carga vertical a través de este marco de carga. Y también vamos a aplicar una carga horizontal a través de este pistón, ¿sí? Nosotros aquí en este lector registramos la carga, ¿sí? La carga que tenemos, ¿sí? Este es un equipo ya un poquito más antiguo. Ahora existen equipos ya que son completamente digitales, donde ya no se utiliza el anillo de carga, sino si es una celda de carga que se utiliza, y esa celda de carga directamente ya me arroja el resultado de la fuerza. Mientras que nosotros, al utilizar un anillo de carga, para transformar esa carga es necesario que conozcamos la constante de deformación del aro, la constante de ese anillo. Y aparte, con este lector, nosotros calculamos la deformación. Entonces, si tenemos la deformación, que es la X, y tenemos la constante del anillo, podemos determinar la fuerza que se le está aplicando a esta muestra de suelo, ¿sí? Esencialmente, ese es el equipo para realizar el ensayo de corte directo. Vean ustedes, aquí les muestro un detalle de la aplicación, de cómo se coloca y se hace el montaje de la muestra, ¿sí? Nosotros colocamos la muestra dentro de la caja, esta que estoy señalando con el puntero láser. En la parte de arriba nosotros tenemos este otro dispositivo que permite aplicar la carga, ¿sí? A través de esta esfera. Hacemos eso para que la carga sea puntual y podamos aplicar correctamente la carga vertical. Pero no solamente hay que aplicar la carga vertical, sino que también hay que aplicar la carga horizontal. Y también recuerden que debemos registrar las deformaciones verticales y las deformaciones horizontales, ¿sí? Entonces, previamente a la aplicación de carga es necesario que nosotros calibremos el aro, ¿sí? Entonces, este es el aro, ¿sí? Este aro, aquí hay dos aros
uno pequeño y uno grande. Este pequeño se encarga de registrar, pues bueno, pequeñas cargas, ¿sí? Cuando ya se excede el valor que puede registrar este aro pequeño, empieza a trabajar este aro más grande, ¿sí? Entonces esto me da de cierto modo mayor precisión, porque para valores pequeños voy a trabajar con el aro pequeño de menor diámetro, y para cargas mayores voy a trabajar con el aro de mayor diámetro, ¿sí? Entonces este es el proceso de calibración del aro, donde se colocan las pesas y se va registrando cómo es que varía. Aquí colocamos los pesos y cómo es que varía la deformación en función del peso, ¿sí? Entonces se calibra este aro. Este aro tiene que estar calibrado. En la siguiente foto les estoy mostrando cómo es que se coloca la muestra en la caja de corte. En este caso, al tratarse de una arena, pues tenemos nosotros que colocar la arena seca sobre la caja y empezar a mover este embudo. Ahora, aquí realmente tenemos bastante tema por hablar en cuanto a la preparación de la muestra. Nosotros podemos ensayar muestras cohesivas, suelos cohesivos, o podemos ensayar suelos granulares. Podemos ensayarlo en condiciones, voy a poner entre comillas, inalterada, y ahorita les digo por qué, y podemos ensayar en condición alterada. Lo más común es ensayar las muestras en condición alterada. Aparte de eso, nosotros podemos ensayar las muestras en estado seco, en estado húmedo y en estado saturado. ¿Sí? Entonces son las condiciones en las que nosotros podemos, fíjense, realizar el ensayo. Noten ustedes que tenemos bastantes posibilidades para realizar el ensayo. Podemos hacerlo en suelos cohesivos, en suelos granulares, en muestras inalteradas o muestras alteradas, en suelo seco, húmedo o en suelo saturado. ¿Por qué coloqué entre comillas esto de inalterado? Realmente realizar un ensayo de corte sin alterar la muestra es muy difícil, porque en el proceso de moldear la muestra para introducirla en esta caja, que vemos acá, en esta caja, estamos alterando esta muestra. Entonces, esta es una condición realmente muy difícil de reproducir o de que realmente estuviéramos ensayando o haciendo el ensayo de corte en muestras inalteradas. Fíjense también otro detalle aquí importante es la colocación de piedras porosas en la parte superior y en la parte inferior de la muestra. Esta que ustedes ven acá son las piedras porosas que se deben colocar. Entre medio de estas piedras porosas, les voy a mostrar, aquí hay unos pequeños rieles, unas pequeñas planchitas, ¿sí? Estas pequeñas planchitas son para que nosotros tengamos adherencia, ¿sí?, entre la piedra porosa y el suelo, ¿sí? Y se colocan de forma perpendicular a la aplicación de la carga. Entonces, ahí está. Este ensayo, pues como les decía, en laboratorio es bastante fácil de hacer comparado contra el ensayo triaxial. El ensayo triaxial involucra más procesos en cuanto a manejo de equipo, en cuanto a la preparación de la muestra. Entonces, esas son las ventajas de este ensayo, que es mucho más fácil de realizar en laboratorio. Sin embargo, los resultados no son tan precisos y tan exactos como es el caso del ensayo triaxial. Bien, aquí les muestro esquemáticamente cómo es que nosotros realizamos el ensayo de corte directo. Esquemáticamente, esta pieza que ustedes ven de color amarillo es el suelo. Este suelo tiene medidas A por B por C, o sea, tiene un largo, un ancho y un alto que se puede determinar. Eso, voy a volverme a la lámina de atrás para que ustedes vean, eso de A por B por C es esto de acá. Esta magnitud, esta longitud A, esta longitud es B y esta altura es C, ¿sí? Entonces esa sería la dimensión de la muestra que nosotros podemos determinar. Aparte de eso, nosotros podemos determinar el área, ¿sí?, el área de esta cara, que es sobre la que se está aplicando la fuerza normal. Esa fuerza horizontal dividida entre esa área, que es el producto de A por B, nos va a dar el esfuerzo
cortante, o sea, la tensión cortante. Recuerden ustedes que esfuerzo es el cociente de una fuerza dividido entre un área. Pero debido a la aplicación de una fuerza vertical que se está aplicando en esta misma área, yo voy a tener una tensión que es normal. En este caso voy a tener una fuerza vertical dividido entre el área. ¿Sí? Entonces aquí sería fuerza horizontal. La tensión normal, fuerza vertical entre área, y la tensión cortante, fuerza horizontal dividido entre área. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La fuerza vertical la voy a mantener constante, o sea, el esfuerzo vertical, sigma, se mantiene constante. Y lo que varía es la magnitud de esta fuerza horizontal. Entonces, manteniendo constante el esfuerzo vertical, sigma 1, empiezo a registrar, porque esto se va a mover, ¿sí? Va a ir moviéndose, así, ¿sí? Va a ir moviéndose, perdón, ahí. Entonces, manteniendo constante sigma 1, empiezo a registrar cómo es que va cambiando la deformación conforme yo voy aumentando el esfuerzo. Entonces, obtengo una gráfica de este tipo. Una gráfica de esfuerzo cortante de formación para un valor de esfuerzo vertical constante. Entonces, repito ese proceso incrementando la carga. O sea, ahora voy a colocar una carga vertical que sea mucho mayor que sigma 1. Y repito el proceso. Entonces, obtengo una curva de este tipo. ¿Sí? Una curva esfuerzo-deformación. Nuevamente repito el proceso, pero incrementando nuevamente la fuerza vertical. Y obtengo una curva de este tipo. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, ahora tenemos que pasar ya a obtener el parámetro que le mencionaba, que es el ángulo de fricción y la cohesión de ese material, de ese suelo, porque a la final ese es el objetivo de este ensayo. El objetivo de este ensayo es determinar el ángulo de fricción interna y la cohesión de un suelo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense, en este caso yo voy a colocar en el eje X la tensión normal y en el eje Y la tensión cortante. ¿Sí? Entonces, como sigma es constante, sigma 1, ese sigma 1 lo coloco ese valor aquí. ¿Ya? Pero solamente tengo el X. ¿Cómo saco el Y? O sea, ¿cómo saco el tau? Entonces, para el tau tomo el valor máximo de esta curva. Entonces, con el valor máximo de esa curva, yo determino aquí este primer punto, que tiene coordenada X, sigma 1, y tiene coordenada Y, tau 1. Hago exactamente lo mismo para el siguiente punto. ¿Cuánto vale la X? Vale sigma 2. Entonces, sigma 2. ¿Cuánto vale la Y? Vale este valor, tau 2. Para el otro punto, lo mismo. En este voy a tener X vale sigma 3. ¿Cuánto vale la Y? Vale tau 3. ¿No? Entonces ahí está. Una vez hecho eso, lo que nosotros debemos hacer es trazar una recta que se ajuste a estos puntos. Eso lo podemos hacer con un Excel, ¿no? Una hoja de cálculo, un Excel, podemos determinar esta recta que se ajuste a esos puntos. Entonces, esta recta va a tener una ecuación de este tipo. Tau va a ser igual a C más sigma tangente de phi. Y esta ecuación es lo que se conoce como la ecuación de Mohr-Coulomb, donde C es el valor de cohesión. Este es el intercepto con el eje de las Y. Tangente de phi, ¿sí? Este tangente de phi, aquí lo que nosotros nos interesa es este valor phi. Phi solito se conoce como ángulo de fricción interna del material.
¿sí? Ese es el ángulo de fricción interna del material. Aquí les muestro esquemáticamente el ensayo. Este ensayo está normado, fíjense. Ahorita vamos a que empiece nuevamente la animación. Este ensayo está normado por la norma ACTM. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Aplico una carga, esta de acá, y empiezo a registrar cómo se va deformando. A ese primer punto ya lo paso a esta nueva gráfica. Le aumento la carga, se deforma, saco el segundo punto. Aumento carga, se deforma, llego y tengo esta ecuación. Entonces, esa es la ecuación de la recta de resistencia de ese suelo. ¿Y esto dónde se utiliza este ensayo? Bueno, este ensayo, como yo les mencionaba, se utiliza para realizar cálculos de estabilidad de taludes, para determinar capacidad de carga de cimiento, tanto de zapatas como de pilote, para evaluar la estabilidad de muros de contención, para diseñar túneles o para hacer el diseño de un paquete estructural de una carretera. ¿Qué sucede si no se hace de forma adecuada? Se pueden presentar fallas como las que ustedes están viendo aquí en la foto, ¿sí? Entonces son fallas por resistencia del suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Probablemente que se hizo un mal cálculo, que no se tomaron en cuenta factores como el agua, o probablemente se determinaron de forma errónea estos valores, ¿sí? Entonces, en suelos puramente cohesivos, solamente se tiene un valor de C. Por eso la recta que nosotros tenemos de resistencia es una recta horizontal. En suelos puramente granulares o puramente friccionantes, como también se les conoce, nosotros vamos a encontrar que no tenemos cohesión, simplemente lo que tenemos es este ángulo de fricción interna. Mientras que en suelos mixtos, ¿sí?, donde ya hay presencia de tanto material friccionante, suelo friccionante como suelo cohesivo, entonces nosotros vamos a encontrar los dos parámetros. Vamos a encontrar que la resistencia al esfuerzo cortante va a estar dado por una cohesión más un valor de esfuerzo normal multiplicado por la tangente de este parámetro, del ángulo de fricción interna del material. ¿Qué quiere decir si yo saco un ensayo de corte que tiene esto? Así viene la gráfica. Recuerden que la gráfica aquí es sigma y aquí es tau. Y yo saco una gráfica así. ¿Qué quiere decir esto de acá? Bueno, esto quiere decir que el suelo tiene fricción y que tiene cohesión. Entonces, la resistencia que va a tener este suelo depende de la fricción y depende de la cohesión. Y esto es típico de suelos mixtos, o sea, de suelos que tienen presencia de material friccionante, material granular y que tienen material cohesivo. Entonces, ese es un primer caso que se puede dar. Vamos con otro. Si yo saco los resultados del ensayo de corte y tengo una cosa así, aquí tengo sigma y acá tengo tau, ¿sí? Y saqué, así me salió la recta de resistencia, significa que la resistencia al esfuerzo cortante de ese suelo únicamente depende de la cohesión. ¿Esto qué significa? Significa que en este caso estamos hablando que son puramente cohesivos. Nosotros tenemos suelos puramente cohesivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistencia de este material, la resistencia al esfuerzo cortante de este material, se va a ver afectado únicamente por este parámetro, por la cohesión de ese material. ¿Sí? Ahora, vámonos con el otro caso, que sería cuando saco una recta de resistencia. Lo mismo, aquí va sigma, aquí nosotros colocamos tau, y únicamente esta recta de resistencia, o sea, tau, es igual a sigma tangente de phi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí este phi? Quiere decir que este material no tiene cohesión. ¿Sí? No tengo yo el corte, fíjense, con el eje Y se da en 0.
aquí. Entonces quiere decir que no tengo cohesión. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en presencia de un suelo que es puramente friccionante, o sea, un suelo que es granular, ¿sí? Que estamos en presencia. Entonces, la resistencia de un suelo granular únicamente va a depender del ángulo de fricción interna, ¿sí? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería lo ideal tener para que tengamos mayor resistencia del suelo? Y como seguro ustedes están pensando, me van a decir que tenga los dos. Y efectivamente, lo ideal es que la resistencia de un suelo, nosotros tengamos cohesión y aparte de presentar cohesión, tengamos cierto valor de ángulo de fricción interna. Entonces, ahí la resistencia de ese material va a depender tanto de la cohesión como de la fricción interna de las partículas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de material qué tipo de material tienen este comportamiento? Suelos mixtos, ¿sí? O sea, suelos que son granulares y que además de tener partículas granulares, tienen partículas arcillosas, o sea, arena y arcilla, la combinación de estos dos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros determinemos estos parámetros? Les repito nuevamente, estos parámetros se utilizan para realizar una estabilidad de talud. ¿A qué se refiere eso de estabilidad de talud? Este es el talud, ¿sí? Ahora, esto es una vista, si quieren verlo así en 3 dimensiones, ¿ya? Una sección transversal es esto de acá. Entonces, si nosotros no determinamos la altura adecuada a la que realizamos este talud, este corte, y no determinamos el ángulo adecuado, ¿qué puede pasar? Puede pasar que toda esta masa de suelo se caiga. Entonces toda esa masa de suelo desliza. ¿Por dónde desliza? Por esta línea de acá, que se conoce como superficie de falla. Entonces todo este suelo se cae. Y a eso se denomina como una falla por estabilidad del talud. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que verificar antes de construirlo, antes de hacer este talud, se tiene que verificar que ese talud vaya a ser estable, no se vaya a caer. Bueno, y en el cálculo de esa estabilidad del talud intervienen estos dos parámetros. O sea, dicho de otro modo, interviene la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Entonces interviene la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Dicho de otra manera, interviene el ángulo de fricción interna e interviene la cohesión del material. Entonces de ahí que nosotros necesitemos determinar estos valores en laboratorio para realizar un adecuado cálculo y prevenir esta falla. Otro ejemplo, cuando nosotros queremos diseñar una zapata, ¿sí? Queremos establecer la dimensión B, el ancho de la zapata, ¿sí? Necesitamos, obviamente esta zapata está a una profundidad de desplante de F, ¿sí? Necesitamos evaluar la capacidad de carga. ¿Qué es eso de la capacidad de carga? O sea, ¿cuánto va a resistir este suelo? Cuando yo le aplico la carga, este suelo va a responder con estas flechas que estoy dibujando hacia arriba. Esas flechas que yo estoy dibujando hacia arriba tienen un valor, ¿cuánto? Una magnitud, ¿cuánto? Okay. Para determinar cuantificar cuánto es eso que pueden aguantar, yo necesito determinar la fricción y la cohesión del material. Dicho de otra manera, la resistencia al esfuerzo cortante que ofrece ese suelo. De ahí que sea importante. Entonces, para realizar el cálculo del muro de contención, ¿sí? Nosotros necesitamos también conocer la fricción y la cohesión
de este suelo que está en la parte de atrás del muro. Ahí. Entonces necesitamos conocer estos parámetros. Otro ejemplo. Cuando nosotros vamos a construir un túnel, también necesitamos conocer el ángulo de fricción y la cohesión del suelo. O cuando se va a diseñar un paquete estructural de una carretera, también es importante conocer estos parámetros. Pues muy bien, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego.